Mi nombre es María Fernanda. Soy de Jalapa, Veracruz, y lo que están por escuchar sucedió entre el 2006 y el 2008, un periodo que marcó a mi familia para siempre. Nunca he hablado de esto fuera de mi círculo más cercano, pero creo que este canal, Crónicas del Otro Lado, es el espacio correcto para compartirlo. Lo hago con la esperanza de que si alguien está pasando por algo similar, no dude en pedir ayuda. Vivimos en una zona conocida como la Colonia Los Pinos, una comunidad pequeña, rodeada de cafetales y niebla, con casas humildes pero llenas de vida. En ese entonces, vivía con mi madre y mi hermano menor, José Emilio. Yo tenía 22 y él acababa de cumplir 16. Era un muchacho fuerte, moreno claro, muy simpático. Las muchachas del barrio siempre le mandaban cartitas o lo esperaban a la salida de la prepa. Pero entre todas ellas hubo una persona que se salía del molde, una mujer mucho mayor, que apareció de la nada. Se llamaba, o al menos así se hacía llamar, Mireya. Se mudó sola a la casa que quedaba justo frente a nosotros. Era una vivienda antigua que había estado deshabitada por años. La gente decía que nadie quería vivir allí porque se escuchaban ruidos raros por las noches. Pero eso no detuvo a Mireya. Era una mujer de unos 40 años, piel pálida, cabello muy negro y largo, siempre amarrado en una trenza gruesa que le caía por la espalda. No hablaba con nadie, no saludaba, no iba al mercado ni a misa. Solo salía por las noches a dejar bolsas negras frente a su casa. Bolsas que a veces movían solas, como si algo dentro estuviera vivo. Los vecinos comenzaron a decir que era bruja. Yo no quería dejarme llevar por chismes, pero me incomodaba. Había algo en su mirada que me ponía nerviosa, sobre todo cuando se quedaba parada en su portal mirando fijamente hacia nuestra casa. Más precisamente, mirando a José Emilio. Empezó a hacerse costumbre. Todas las tardes, cuando yo regresaba de trabajar, Emilio me iba a esperar a la entrada del cafetal. Subíamos caminando juntos, platicando sobre todo y nada. Pero empecé a notar que Mireya lo miraba desde la sombra de su zaguán, con una sonrisa extraña, torcida. Yo me lo tomaba como una señal de alarma, pero Emilio solo se reía. Es una señora rara, ya ni le hagas caso, me decía. Hasta que dejó de parecerle rara y empezó a gustarle su compañía. Una noche de agosto, llegué a casa y Emilio no me estaba esperando. Lo vi al otro lado de la calle, hablando con Mireya. Ella estaba en su porche, él en la acera, pero lo que me alarmó fue la manera en que ella lo miraba. No era una mirada maternal ni amistosa, era una mirada de deseo. Me acerqué rápido, le toqué el hombro y él se volteó sonriendo, como si nada. Ella me lanzó una mirada helada, de esas que sientes en la nuca. Le pregunté qué hacían y me dijo que solo platicaban de cosas sin importancia. Pero desde ese día, Emilio empezó a cambiar. Dejó el equipo de fútbol. Ya no salía con sus amigos. Pasaba cada vez más tiempo encerrado en su cuarto o frente a la casa de Mireya. Se veía pálido, con ojeras. Bajó de peso. Pero lo más raro era que su carácter cambió por completo. Se volvió agresivo, retraído. Si le preguntábamos algo, contestaba con gritos. Solo sonreía cuando veía a esa mujer. Mi mamá y yo hablábamos mucho de eso. Ella estaba segura de que Mireya le había hecho algo, pero no sabíamos qué. Un vecino, don Pascual, un viejito que conocía mucho de historias del pueblo, nos contó que la mujer que había vivido antes en esa casa también era considerada bruja, y que Mireya podría ser su sobrina o algo peor. Decidimos buscar ayuda en la iglesia. El padre Marcos nos recibió y nos escuchó con mucha atención. Fue él quien nos dio una cruz bendita y un frasco con agua del río que ellos bendicen cada año en Semana Santa. Esa noche, rociamos la casa y especialmente la habitación de Emilio. Le pusimos la cruz bajo la almohada y no le dijimos nada. Al principio todo parecía igual, pero al pasar los días, Emilio comenzó a tener pesadillas. Gritaba dormido, sudaba frío y se despertaba pálido. Una madrugada, entré a su cuarto porque lo oí llorar. Me dijo que Mireya lo visitaba en sueños y que le pedía cosas horribles, que le pedía sangre. Desde aquella madrugada en que vi esa silueta cruzando la carretera, no volví a ser el mismo. Intenté hacer como que nada había pasado, como si hubiera sido un simple susto, una ilusión por el cansancio, pero por dentro sabía que algo no estaba bien. A los pocos días, regresé a casa. Mi esposa notó que yo estaba más callado de lo normal. Me preguntó varias veces qué me pasaba, pero no supe cómo decirle que algo oscuro me seguía, que desde aquel encuentro en la carretera sentía que no estaba solo. Las noches eran las peores. A eso de las 3 de la madrugada,
Siempre me despertaba sudando frío. Un silbido suave, como un quejido, me llegaba desde la ventana. Me levantaba a ver, pero no había nadie. Solo el campo oscuro, las ramas de los árboles moviéndose por el viento y el silencio. Una noche no aguanté más y decidí regresar al mismo tramo de carretera donde vi aquella figura. Era como si algo dentro de mí necesitara entender lo que había pasado, o quizás enfrentar lo que sea que me estaba atormentando. Salí a las 11 de la noche, manejando solo, con una linterna, una cruz que me dio mi madre, y el valor apenas sostenido por la desesperación. Mientras avanzaba por el camino, empecé a notar que algo no cuadraba. Las luces del carro parecían más tenues. El motor, aunque encendido, sonaba diferente, como forzado. Pasé frente al árbol donde la sombra había cruzado, y ahí lo vi de nuevo. Esta vez no fue una figura lejana. Estaba en medio de la carretera. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello tan largo que casi le tapaba el rostro. Estaba de espaldas. Freno en seco. El carro se apagó. Todo quedó en silencio. Señora, grité desde adentro. Muévase. Pero no se movía. Solo estaba ahí, como si me estuviera esperando. Agarré la linterna y abrí la puerta, a pesar de que algo en mí me decía que no lo hiciera. Di 3 pasos fuera del carro y en ese momento, la figura giró lentamente el rostro hacia mí. No tenía ojos, solo 2 cuencas negras, profundas, de donde salía humo. Su boca estaba abierta, y de ella salía un sonido como un llanto ahogado, como un grito que no podía salir completo. Me paralicé. Intenté regresar al carro, pero mis piernas no respondían. Sentí que el aire se volvía pesado, como si alguien me estuviera presionando el pecho. La figura empezó a avanzar, flotando. No caminaba, flotaba hacia mí. Recé lo que pude recordar del Padre Nuestro. Apenas me salían las palabras. Cuando llegó a estar a solo 1 metro de mí, extendió su mano. Estaba fría, azulada, con los dedos largos y deformes. Me tocó el hombro, y en ese instante, todo se oscureció. Desperté al amanecer, tirado al lado del camino. El carro estaba encendido, con la puerta abierta, y la radio soltando solo estática. No recordaba nada desde que me tocó. Solo tenía una sensación de vacío en el pecho y un dolor punzante en el hombro, justo donde me había tocado. Al mirarme al espejo retrovisor, noté algo que me heló la sangre. Tenía marcas, como dedos quemados, negros, marcados en la piel. Regresé a casa con la mente hecha un caos. No sabía si había soñado, si lo que viví fue real o si ya me estaba volviendo loco. Me encerré en mi cuarto durante días, y cuando por fin me animé a contarle a mi esposa, ella no me creyó, hasta que vio las marcas. Ahí fue cuando también comenzó a tener miedo. Y lo peor es que no terminó ahí. Esa misma semana, cada vez que salía a manejar por las noches, veía cosas extrañas en los espejos. Sombras, rostros reflejados que no estaban en el asiento de atrás. Incluso llegué a escuchar mi nombre, como un susurro, mientras conducía. Una noche, cuando regresaba de un viaje, pasé cerca de un pueblo pequeño llamado San Mateo del Monte. Vi un letrero que decía desvío, y tomé otro camino por indicaciones del GPS. No tardé mucho en darme cuenta de que me había metido en una carretera casi abandonada. Ahí volvió todo. Las luces del carro comenzaron a parpadear. El motor falló y tuve que frenar. El celular no tenía señal. Salí para revisar el cofre y entonces, del bosque que rodeaba el camino, escuché una risa. No era humana. Era como el chillido de un animal, pero con tono burlón. Volteé hacia el lado del camino, y en la penumbra, distinguí 2 ojos rojos brillando entre los árboles. Me quedé inmóvil, sintiendo que el corazón me iba a explotar. No sabía si correr, gritar o quedarme quieto. Fue entonces que escuché pasos detrás de mí. Volteé de inmediato y ahí estaba, otra vez, la misma figura. Pero esta vez no estaba sola. Había más. 3, tal vez 4 sombras más. Todas parecidas, todas flotando, todas con los ojos vacíos. Me rodearon. Yo estaba en medio de ese grupo de espíritus, cada uno haciendo un sonido diferente. Uno sollozaba, otro se reía, otro gritaba, y uno solo me miraba en silencio. Caí de rodillas. No podía respirar. Uno de ellos se acercó y me susurró al oído.
no debiste volver. Y en ese instante, un viento fuerte me empujó hacia atrás. Caí de espaldas contra el suelo. Cuando abrí los ojos, no había nadie. Las figuras se habían desvanecido, y el motor del carro arrancó solo. Subí como pude, aceleré sin mirar atrás. Conducía temblando, rezando, rogando que fuera la última vez que pasaba algo así. Pero lo que más me preocupó no fue lo que vi, fue lo que sentí. Cuando ese espíritu me habló, algo dentro de mí cambió, como si una parte de mí ya no me perteneciera. Desde entonces, he tenido sueños que no son míos. Sueños de alguien gritando desde un ataúd, pidiendo ayuda. Y yo sé que ese alguien soy yo, atrapado en algún rincón de ese otro mundo. He intentado evitar manejar de noche, pero el trabajo me obliga. Cada vez que salgo, siento que alguien me sigue. Y ahora, no solo me acechan en la carretera, también en mi casa. Ayer por la noche, mientras cenábamos, mi hija menor me miró con una cara muy seria. Me dijo: «Papá, ¿por qué de noche hablas con esa señora que se sienta en el sillón?» Yo me congelé. «¿Qué señora?» «La que llora y te toca el hombro», dijo ella, señalándome el lado exacto donde tengo la marca. No le respondí, solo la abracé, con un miedo que me carcomía por dentro. Esto no ha terminado. Lo sé. Y lo peor es que siento que la próxima vez que la vea, ya no podré escapar. Las luces de la ambulancia se desvanecieron en el horizonte. Yo me quedé parado en medio del asfalto, con la camisa empapada en sangre, las manos temblorosas y el corazón latiendo como un tambor desbocado. No sabía si lo que acababa de vivir era real o parte de un delirio inducido por el cansancio y el miedo. Pero entonces lo escuché otra vez. A lo lejos, muy tenue, como si el viento lo trajera desde otra dimensión. Un susurro. Era la misma voz, la misma que me habló en la camioneta, la misma que susurró mi nombre en la gasolinera. No había terminado. Me monté en la camioneta destrozada. Apenas encendía, pero tenía que moverme. No podía quedarme ahí parado esperando que ese espíritu o lo que fuera regresara. El camino estaba oscuro y solitario. Sentía que algo me observaba desde la maleza, como si cientos de ojos me siguieran desde lo profundo del monte. Conduje durante kilómetros, sin rumbo fijo, solo alejándome de ese lugar maldito. Pero algo dentro de mí me decía que no importaba cuánto huyera. Aquello me seguía. Lo presentía. En cada curva, en cada sombra, en cada reflejo del retrovisor. Eran como las 2 de la madrugada cuando llegué a un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas. Era un sitio olvidado por el tiempo, con casas de madera carcomidas por la humedad, calles de tierra y un aire pesado que se metía por la nariz y se quedaba en los pulmones. Encontré una pequeña fonda aún abierta. Me bajé con paso inseguro, como si mis piernas ya no me respondieran del todo. La señora que atendía tenía el rostro arrugado como la corteza de un árbol viejo, y sus ojos me miraron con una mezcla de lástima y desconfianza. ¿Viene del sur?, preguntó, sin que yo dijera nada. Asentí. Entonces ya lo vio. Esa frase me hizo estremecer. No necesitaba que me dijera a qué se refería. Sabía que hablaba de él, del espíritu, del hombre sin rostro, del que acechaba en la carretera. La mujer me sirvió un café amargo, cargado, como si quisiera mantenerme despierto. Me dijo que ese ser había estado allí desde hace generaciones. Nadie sabía su nombre real, pero todos lo llamaban el cargador, porque siempre cargaba el alma de alguien más. Decían que aparecía cuando alguien estaba a punto de romperse por dentro, cuando la desesperanza era más grande que el deseo de vivir. Y entonces, él venía a buscarte. No mata como piensas, me dijo ella, sin apartar la mirada. Él no necesita tocarte. Te hace desear dejar de vivir. Te empuja al abismo. Te llena la mente de cosas que no son tuyas. Y cuando ya estás listo, te lleva. Esa noche dormí en una habitación que me alquiló por unas horas. Pero no descansé. Tuve pesadillas con rostros deformes, con gritos ahogados, con mis propios pensamientos diciéndome que nada valía la pena. Me vi parado al borde de un barranco, listo para saltar. Y en el fondo, entre la niebla, estaba él, esperándome con los brazos abiertos. Me desperté gritando, bañado en sudor, y con la sensación de que alguien me había estado mirando toda la noche desde la ventana. Cuando abrí la cortina, solo vi la calle vacía,
pero una marca de mano estaba marcada con rocío en el cristal. No era mi mano. Decidí seguir viajando. Algo en mi interior me decía que no podía detenerme, que si lo hacía, él me atraparía. Así que me lancé de nuevo al camino, con los ojos inyectados, la mente al borde del colapso, y un cuerpo que ya no aguantaba más. Fue en esa última noche, cuando decidí enfrentar todo. Conduje hacia el lugar donde lo vi por primera vez, ese tramo de carretera donde la niebla parecía sólida, donde el aire olía a podrido y los faros no iluminaban más de 2 metros. Iba con las luces apagadas, escuchando la radio, esperando que esa vieja canción volviera a sonar. Y así fue. Comenzó a sonar otra vez. Esa canción sin nombre, con una voz que parecía gritar desde el fondo de una tumba. Me detuve en seco. Bajé de la camioneta con el machete que había comprado en una tienda de paso. Lo apreté con fuerza y me interné entre los matorrales. Sentía que mi cabeza iba a estallar, pero había algo que me impulsaba a seguir. Y entonces lo vi. Estaba ahí, parado entre los árboles. Su figura era alta, delgada, como si su cuerpo estuviera cubierto por una túnica que flotaba en el aire. No tenía rostro, solo una especie de hueco donde debían ir los ojos. Pero lo peor era su presencia. No era como ver a alguien, era como sentir que tu alma se congelaba. Me miraba sin mirarme. Me hablaba sin hablar. Me entendía sin decir nada. «Ya estás listo», dijo su voz dentro de mi cabeza. «No», respondí yo, con los dientes apretados. «No me vas a llevar». Corrí hacia él, alzando el machete. Pero cuando estuve a punto de tocarlo, desapareció. Sentí un golpe en la espalda y caí al suelo. Me rodeó una oscuridad tan profunda que no podía ver ni mis manos. Sentí que algo entraba en mí, como si se apoderara de mis pensamientos, de mis recuerdos, de mis dolores más profundos. Vi el rostro de mi madre llorando el día que me fui. Escuché la voz de mi padre gritándome que no valía nada. Recordé cada error, cada traición, cada momento de tristeza que había querido olvidar. Todo vino de golpe. Era como si él se alimentara de eso. Pero entonces algo cambió. Vi también las veces que me reí con mis amigos, los abrazos sinceros que me habían dado, las palabras que alguna vez me salvaron de caer. Y con eso vino una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté con furia. Grité con todo el aire de mis pulmones, y con el machete en mano, lo desafié. «No me vas a llevar. Esta alma no te pertenece». Una luz intensa emergió desde el machete. No sé si fue real o producto de mi mente, pero esa luz hizo retroceder a la sombra. Gritó, no con una voz, sino con un sonido gutural que hizo temblar la tierra. El aire se volvió denso, y todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse como si fuera un sueño que se deshacía. Me desperté tirado en la carretera, el machete a mi lado. La camioneta estaba a unos metros, aún con las puertas abiertas. Me levanté, dolorido, pero vivo. Desde ese día, no lo volví a ver. Pero no significa que se haya ido. Siento que me observa desde lejos, como si hubiera aceptado la derrota, pero esperando que vuelva a caer. A veces, cuando viajo solo y la niebla cubre el camino, escucho esa canción, muy bajito, muy tenue. Y recuerdo que alguna vez, enfrenté al espíritu de la carretera, y viví para contarlo. Pero no sé por cuánto tiempo más.